es un parámetro que tiene un rango de medición entre 0 y 1, ¿cierto? Depende del carácter. Hay heredabilidades bajas, ¿cierto? Moderadas y altas. Se estima bajo dos fórmulas, una en sentido amplio, que considera que el componente, el porcentaje total de la varianza genética, y también se estima en sentido estricto, que únicamente tiene en cuenta el porcentaje de, digamos, el valor, ¿cierto?, de la varianza genética aditiva. Eso, digamos que es en términos muy generales lo de heredabilidad, que ya lo vimos semanas anteriores. Ay, no, perdóname aquí. Correlaciones que vimos la semana anterior. Correlaciones que hace referencia a que, espéreme que subí y bajé mal una diapositiva. Si no corrijo esto me queda feo. Correlaciones que teníamos que tener dos consideraciones para la para su estimación, ¿sí? Una de ellas, la magnitud y el signo, ¿cierto? El rango de medición obviamente es más amplio. Ya le voy a traer la diapositiva para interpretar. Listo. Y ya me excuso por esa... Listo. Entonces vimos correlación, que es que la correlación es una relación entre dos variables. ¿Cuáles? Las que nosotros tengamos, digamos, como objeto de estudio. ¿Qué debe pasar entre esas dos variables? Se esperaría que exista una correlación alta y positiva. ¿Quién me lo indica? ¿Quién me indica que es una correlación alta y positiva? El valor que obviamente se le asigna en el proceso de correlación. El rango de valoración cuando hablamos de correlación es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque va entre 1 y menos 1, es decir, tengo todo este rango que ustedes ven en pantalla. ¿Para qué? Para poder obtener la valoración de la correlación, ¿sí? Correlaciones con valores de 0 o muy cercanas a 0 significa que no existe asociación entre las dos variables, y la explicación sí debe ser biológica. Correlaciones del 0,5 indican correlaciones positivas, o, bueno, bien sea con el signo que acompaña, positivo o negativo, pero son correlaciones bajas, ¿sí? Y entre más cercano el valor a 1, correlaciones de 0,9, de 0,8, ¿cierto? De 0,85, los ejemplos que vimos en clase, de 0,98, son correlaciones altas positivas o altas negativas. ¿Qué significa negativo? Que son inversas, ¿cierto? Y les decía que para su interpretación debe tener en cuenta la magnitud y el signo, ¿cierto? La magnitud, es decir, que tanto el valor se me acerca a 1, a 0 o a menos 1, y el signo ya me orienta si la asociación es directamente proporcional o inversa. Bien, inversa cuando obviamente se tienen valores negativos y positivos. Eso es lo que hemos visto, digamos, en términos de parámetros genéticos. Heidi, no sé si tienes alguna duda, o los demás compañeros. Era sobre el cuadro de los días de primer servicio después del parto, era ese cuadro, pero en la que tenía inquietud era la tasa de gestación al primer servicio, de 0 a 1.
La tasa de gestación del primer servicio. Son valores de correlación, me parece. Ahora busco el cuadrito y te lo explico, ¿bien? Bueno, profe. Pero ¿cuál es el valor que hay allí? Creo que lo tengo acá porque la profe me lo envió. Ah, no, es el otro cuadro. Listo, ahora se lo explico, Heidi. Bien, último parámetro, repetibilidad, ¿cierto? Entonces tenga en cuenta que cuando hablamos de parámetros genéticos debemos integrar heredabilidad, correlación y repetibilidad. ¿Qué es la repetibilidad? Todas estas son medidas estadísticas, ¿cierto? Las sacamos a través de ¿qué? De un análisis de datos teniendo en cuenta la estadística. Pero la repetibilidad me indica, ¿cierto?, la consistencia entre las medidas que yo estoy analizando. Y aquí viene un concepto que ya habíamos revisado clases anteriores, que es la exactitud y la precisión. Recuerde que en nuestro escenario problema, yo tengo varias, ¿cierto? Tengo 1278 observaciones. Me interesa saber qué tan repetibles, ¿cierto?, pueden llegar a ser, es decir, qué tanta consistencia existe entre las medidas. Ojo, para poder estimar la repetibilidad hay una condición, y esa condición es que estas medidas repetidas sean, ¿cierto?, medidas en un mismo individuo. Aquí se me subió un poquito la foto. En un mismo individuo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué tanta precisión, ¿cierto?, tienen estas medidas o estos valores. Y obviamente ya lo hemos discutido en algunas tutorías con algunos grupos, mi valor de referencia es ese valor real, ¿cierto?, que me indica, por ejemplo, cuál es el valor exacto del intervalo entre partos. Ya entre varios grupos lo hemos discutido, 365 días. Me interesa a mí contrastar la consistencia de todos esos valores que yo tengo de intervalo entre partos, qué tan precisos son, ¿cierto? Y es ahí donde la repetibilidad tiene también un valor, un rango de medición que es de 0 a 1. Entre los valores más cercanos estén a 1, quiere decir que ese dato, que ese valor, que ese carácter es altamente repetible. ¿Por qué? Porque los datos, ¿cierto?, los valores que yo estoy sometiendo a este análisis son muy precisos. Es decir, los valores son muy cercanos uno de otro. Pero ¿qué pasa cuando la repetibilidad es cercana a 0? Quiere decir que las medidas que yo estoy sometiendo a análisis no tienen precisión, es decir, no están tan precisas unas de otras, y pareciera que estos datos fueran tomados en diferentes individuos, ¿cierto?, en diferente tiempo, bajo diferentes condiciones. Pero cuando las medidas son consistentes, ¿cierto?, las mediciones deben ser tan precisas. ¿Por qué? Porque son tomadas en el mismo animal a través del tiempo. Y ese a través del tiempo a mí me debe sugerir que este mismo animal, pues durante el tiempo está recibiendo la misma alimentación, el mismo manejo, bajo las mismas condiciones ambientales, y no tendría por qué no haber precisión entre los valores, entre las mediciones, ¿cierto? No todas las características son objeto de repetibilidad. ¿Cuáles sí? Aquellas que se toman en un individuo a través del tiempo. Por ejemplo, la producción de leche, y lo hemos visto, ¿cierto? El intervalo entre partos. ¿Por qué? Porque yo tengo una vaca llamada la vaca número 1, ¿cierto?, que tiene 4, 5, 6, hasta 11 partos, y a través del tiempo a ella se le está colectando el valor o
¿cierto? El intervalo entre partos. A través del tiempo a la vaca número 1 se le está tomando la producción de leche, el contenido de grasa en la leche, el contenido proteico, los sólidos totales, ¿cierto? Entonces las características productivas o reproductivas, ¿cierto? Son medidas que me ofrecen un valor a través del tiempo, tomado ¿dónde? En el mismo individuo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo someto a un equino a una valoración de rendimiento deportivo, yo pudiera estimar en él o colectar, ¿cierto? La velocidad, ¿sí? En el mismo individuo a través del tiempo y puedo empezar a promediar, ¿cierto? Esos valores y obviamente empezar mi análisis. El tamaño de camada, ¿cierto? La cerda, al tener 1, 2, 3 partos, va a tener tamaños de camada, ¿cierto? Sobre los cuales se va a poder medir la repetibilidad, etcétera. Peso del vellón en ovejas, intervalo entre partos, contenido de células somáticas, días abiertos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los pesajes? ¿Qué pasa con el peso al destete? ¿Es una medida de repetibilidad? Juliana Hernández, ¿usted me está escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y por qué no me responden? Me hacen pensar que estoy hablando sola. Hace un montón de tiempo. Juliana. Usted dijo Juli, profe. Porque es mi representante. Bueno, JD, dime si el peso del destete es objeto del análisis de repetibilidad. Sí, pues yo creería que en diferentes partos, en diferentes camadas se estaría pesando y cambiaría el porcentaje del peso. Yo digo que no. ¿Quién dice que no? John Vélez. David. David, profe. David. Pues digo que, pues que no se mide repetitivamente pues en el mismo animal, sino una sola vez, pues por cada individuo. Pues mira que depende, ¿cierto? Si yo voy a medir el valor del peso al destete en el individuo, ¿cierto? En el lechón que acabo de destetar, yo, como dice David, solo se pesa una vez, solo se desteta una vez y el peso obviamente al destete solo se va a colectar una vez. No se puede destetar 2 y 3 veces al mismo individuo, ¿cierto? Exacto, sí. No se lo puede. Recuerden que hay una condición para medir la repetibilidad y es que el carácter se mida en un mismo individuo a través del tiempo. Entonces, si yo pienso en el lechón que hoy voy a destetar, yo solo tomo el valor del peso hoy y ya mañana entra a otra etapa y en no sé cuántos días siguientes voy a colectar el segundo peso, pero no el destete, ya en precebo, ¿cierto? Profe, En ceba. Pero y si medimos la madre, el peso de la madre. Entonces, Sí, profe, yo voy a medir a la madre, por eso le decía, depende. Si yo voy a medir a la cerda número 1, ¿cierto? ¿Qué tan, cómo es su desempeño productivo y reproductivo? Yo sobre la madre
pudiera medir varias veces el tamaño de camada, ¿cierto? Y sacar un promedio. Y sobre la madre número 1, pudiera también estimar sobre los varios partos que va a tener, porque es el mismo individuo a través del tiempo, cuál es el peso promedio, ¿cierto? El peso promedio del tamaño de camada. Entonces, cuando estimamos repetibilidad, ¿cierto? Hay caracteres que se pueden colectar una sola vez en la vida, como generalmente los pesos al destete, pero si yo hablo de las ganancias diarias de peso, sí las puedo tomar en un mismo individuo, ¿cierto? Porque yo decido esas ganancias diarias colectarlas quincenal o mensual hasta que el individuo salga del plantel. ¿Me hago entender? Y en el caso de las características de peso al destete, depende en quién la midas. Si tú vas a valorar al individuo como tal o vas a valorar a la madre en la transmisión de esa herencia. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado, ¿cierto? Cuando en el examen le diga, no sé, dígame usted, ayúdeme usted a mí a... Pues que demos un ejemplo, ¿no, profe? Sí. Ayúdame tú, Juliana. Cuando entran al laboratorio con la profesora Lina, ¿cierto? ¿Qué observan ahí? Ayúdame. Pues, no sé, pues cultivos de bacterias, de hongos. Cultivos de bacterias y hongos, pero obviamente ustedes... Diferentes implementos. Tienen que asociarla ¿con qué? Con la toma de una muestra, ¿cierto? Ajá. Entonces ayúdame con el nombre de uno de esos bichos que a mí se me van de la mente. Staphylococcus intermedium. Listo, el Staphylococcus. En una muestra, ¿de quién la toma usted, John? Caninos, felinos. Pero una muestra ¿de qué? Oído. Oído, listo. Entonces, ¿y para determinar qué? Perdóname. Si hay un aumento de bacterias en el oído, porque pues lo que no hemos visto en clase es que el cuerpo siempre está con bacterias, solamente es que haya un cambio de pH o algo para que ellas proliferen de más. Listo, y empiecen a ser dañinas. Hagamos una cosa. Suponga que nosotros estamos en el rastreo de la valoración o de determinar el incremento, ¿cierto? Como lo dice John, el incremento de bacterias en el oído de caninos, ¿cierto? Y vamos a medir Staphylococcus. Y el valor, ¿y cuál es el valor? ¿Hay un número? ¿O te dice cómo sabes que aumentó o no? No, profe, hasta allá no hemos llegado todavía. Es decir, usted debe hacer un conteo. Sí, pero pues que yo te diga el valor exacto, cuántos debe haber, si no. Bueno, entonces, claro, ahí nos quedamos como cortos, ¿cierto? Porque yo asumo que si yo voy a controlar el aumento o no, yo en una muestra, en mi paciente, ¿cierto? Que es el canino, yo pudiera, ¿cierto? Al canino tomarle una muestra quincenal o cada 20 días o mensual. La llevo al laboratorio, hago mi cultivo y hago el conteo. ¿Y qué hago? Verifico si incrementó o no, ¿cierto? Staphylococcus en el oído. Esa es una medida que yo puedo tomar en un mismo individuo a través del tiempo, ¿cierto? Profe, un ejemplo, acá en mi negocio hacemos así, con la citología de oído, se toma hoy, decimos que hay, digamos, malacesia 15 por campo de 100X, sí. y la mandamos pues medicación, limpiezas, y en 8 días tomamos la citología de nuevo, y ya no hay, si hay más de 15 por campo o si hay menos, y así le hacemos seguimientos cada 8, cada 15 días, hasta que ya esté en su estado pues bien.
Listo, Ajá. perfecto. Medida de repetibilidad. ¿Por qué? Porque se está colectando en el mismo individuo a través del tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Ya el médico lo determina, ¿cierto? Inician con cada 15 días, después cada 8, pero se mide, ¿cierto?, en el mismo individuo a través del tiempo. Vuelvo y le digo, por eso es que es súper importante que usted piense no realmente como matemático, sino como lo que es un médico veterinario realmente que usted tiene que darle un soporte biológico y una explicación biológica a las características que nosotros vamos o estamos sometiendo. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a tener otros ejemplos. Matemáticamente, para determinar la repetibilidad, yo empiezo aquí a usar modelos matemáticos, ¿cierto? Que se los voy a nombrar así, no lo voy a someter a la tortura de los modelos matemáticos, pero sí yo debo saber qué modelo estoy usando para determinar esta variable, y es la regresión, que es un modelo matemático, ¿cierto? Aquí está la fórmula del modelo matemático. Pero mire que el comportamiento, ¿cierto?, también tiene una tendencia lineal. A veces una curva, ¿cierto?, una curva de crecimiento empieza con menos fuerza, pero al final asciende. Cuando yo estoy usando modelos matemáticos, estas curvas me dicen, mire, estos modelos, hay muchos modelos matemáticos, los que nosotros más usamos son los que tienden a tener un ajuste, ¿cierto?, lineal, pero no todas las variables tienen el mismo comportamiento, y hay unas que también vimos cuando estábamos revisando correlación, que no todas los datos, en este caso, ¿cierto?, tienen la misma precisión. Por eso no permiten que estos modelos tengan un ajuste lineal. ¿Listo? Pero ¿quién me lo dice? Yo, Melissa, le estoy diciendo esto. No, yo me apoyo realmente en la matemática para poderle decir si las características, ¿cierto?, tienen un ajuste lineal o no. Y de no tenerlo, yo ya tengo que entrar a revisar, ¿cierto?, en el caso que nos pone el compañero, si el tratamiento, por ejemplo, farmacológico no está funcionando. ¿Por qué? Porque en la segunda vez que él hace la toma de muestra, pues mira que no existe una reducción. Entonces, otra vez, ahí esos desajustes deben o pueden ser ambientales, y ya lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Aquí yo tengo es una pregunta más bien para usted en este punto, si la repetibilidad y la correlación matemáticamente son lo mismo. Profe, yo creería que no, porque lo que tú mencionas de repetibilidad es un solo estudio, y una correlación sería el estudio de más situaciones, o de más, o sea, de dos o más situaciones, es lo que yo he entendido con correlación. ¿Y esas situaciones qué serían? Variables. Variables. Recuerde que, muy bien, John y Dylan, ¿sí? La clave está en, John con sus propias palabras dice situaciones. Yo en correlación tengo más situaciones o más, ¿cierto?, variables. Es decir, cuando estamos en la correlación, ¿cierto?, se mide la fuerza o la relación entre dos variables, ¿cierto? Pero cuando yo estoy midiendo la repetibilidad, también estoy haciendo una correlación
o estoy midiendo la fuerza de la relación, pero entre los registros repetidos de la misma variable. Caso igual al del intervalo entre partos. Usted tiene, hay vacas que tienen 3 intervalos entre partos, hay vacas que tienen solo 5, hay otros que puedan tener 8, ¿cierto? Pero esos 8, 5 o 3 se están midiendo sobre el mismo animal. Y aquí la única variable para medir repetibilidad, la única variable que yo estoy sometiendo en el caso específico del ABP es el intervalo entre partos, ¿cierto? ¿Qué variables yo tendría en el ABP para estimar correlación? Pues tengo intervalo entre partos, ¿cierto? Y yo pudiera correlacionarla con la otra variable que tengo, que es ¿qué? Número de partos. Ahí tengo 2 situaciones, que es la que dice John, pero para que le quede muy bien la respuesta, mi querido, use el término variables, ¿cierto? Que son tanto en términos matemáticos como en términos genéticos, digamos, esa palabra es la correcta para poder usar. Entonces, es lo mismo, yo estoy usando, a nivel matemático, estoy usando modelos lineales, ¿cierto? En una, que es la correlación, yo debo someter 2 variables para mirar cuál es la fuerza de asociación entre cada una de ellas. Y para medir repetibilidad, el modelo lineal me sirve para mirar la relación entre esos valores repetidos, es decir, entre cada valor del intervalo entre partos, medido en cada vaca que yo tengo. ¿Listo? Entonces, en términos matemáticos, yo puedo tener modelos que me ayuden a la interpretación, pero en esos modelos yo ya tengo que construir sobre realmente qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, cuando vamos a estimar la repetibilidad, usamos uno de los modelos más sencillos y de los modelos más básicos que hay en estadística y se llama la ANOVA. ¿Quién ha escuchado de la ANOVA? ¿Qué es una ANOVA? Profe, ANOVA. ANOVA. Quien vio estadística debe saberlo. ¿Nadie? La ANOVA es un análisis de varianza, ¿cierto? Ya le voy a mostrar cómo es y cómo sale en R. Pero lo importante de eso es que me arroja valores, como su nombre dedica, es un modelo de análisis de varianza, y me arroja el valor de la varianza, ¿cierto?, entre individuos y dentro de individuos para poder aplicar la fórmula de repetibilidad, ¿cierto? Ejemplo. Otro ejemplo, digamos en el caso que nos pongas en el parcial, podrían ser pues los días fértiles. Los días fértiles. O digamos, no los días fértiles, sino lo que se demora en llegar al siguiente celo. Ya. Biológicamente se llama... Se me olvidó. Digamos el periodo de celo, ¿cierto? ¿Sí? Uh-huh. Ella, en el caso de los bovinos, porque cada hembra tiene su diferencias a nivel reproductivo, ¿listo? Entonces, en bovinos sí, hemos hablado de que cada 21 días las hembras, ¿cierto? Las hembras bovinas repiten celo, ¿sí?
Pero tú me estás preguntando si ese es un ese es un valor de repetibilidad, esa es la pregunta. Sí, profe. Bueno, no es un valor de repetibilidad porque es el periodo, ¿cierto? Es el periodo fértil, que es el estro de las hembras, ¿sí? Biológicamente, cada hembra tiene un estro en el que obviamente, en el caso de los bovinos, en el caso de las hembras, cada 21 días, ¿cierto? Se presenta el periodo pues más fértil. Y yo no puedo colectar ese valor porque es un valor ya biológico que viene, ¿cierto? Con el individuo. ¿Qué pudiera colectar cada 21 días? Por ejemplo, si cada 21 días se detecta el celo y se sirve al animal, es decir, si se la insemina. Puedo medir en ella, ¿cierto?, el número de servicios. Entonces, en la hembra 1, cada 21 días, ¿cierto?, se presenta el celo y se la insemina. Yo esperaría que a los siguientes 21 días, pues no vuelva a repetir celo, porque ya estaría en preñez. Pero hay hembras que repiten, que son repetidoras, ¿cierto? Entonces no colecto a nivel de dato, no colecto, los días del estro, porque van a ser biológicamente los mismos cada 21 días, pero sí voy colectando si se quedó preñado o no, es decir, los números de servicios. Y hay números de servicios en las que yo veo el ideal, si me regreso a las diapositivas anteriores, es 1, ¿cierto? Pero yo veo que hay hembras que tienen 3 y hasta 4 servicios para quedar preñadas. Entonces, no sé si me hice entender, pero en el caso para estimar la repetibilidad, ¿cierto?, yo tendría que colectar es el valor medido en la hembra. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, a ver si con este ejemplo queda un poco más fácil. Yo tengo aquí, tengo 20 registros, ¿cierto? Y tengo una identificación del animal. Sí, aquí mire el primer animal es el 97, el segundo valor también, el tercer animal es el 102, el cuarto también, y aquí tengo un valor, ¿cierto? Un carácter cualquiera que yo puedo medir en milímetros. Entonces, tengo un valor que se está repitiendo. ¿En quién? En el mismo animal, ¿sí? En el registro del animal 97 yo tengo 2 valores. Tengo uno de 70 y uno de 66. Para el siguiente animal que termina en 102, tengo 2 valores de 0, ¿cierto? Para el siguiente animal, que es el 009, tengo 2 valores, uno de 11 y otro de 17, y así sucesivamente. Es decir, tengo 20 registros, ¿cierto?, de cuántos animales, de 10 animales, colectados a través del tiempo. ¿Qué hace la estadística? Porque acabamos de mirar, ¿cierto? Acabamos de mirar que el modelo matemático me dice, es un grado de asociación, ¿cierto? No entre 2 caracteres, sino entre realmente los valores de ese carácter, ¿sí? Entonces, yo aquí solo tengo un carácter y a nivel de estadística, el modelo empieza a comparar estos 2 valores, ¿cierto? Y empieza a comparar estos 2 valores y estos 2 valores y estos 2 valores, es decir, los registros repetidos, los empieza a comparar, ¿cierto?
Y esa es la varianza dentro de los individuos, ¿cierto? Y después el modelo me colecta la información que salió aquí, que salió aquí, que salió aquí, me la compara con cada animal y es la varianza entre individuos, ¿cierto? De esa forma se puede obtener la repetibilidad. Entonces, si yo hoy les digo, bueno, saquen el promedio de cada, ¿cierto? Saquen el promedio de cada valor y después comparamos con el promedio general, pues se me acaba la clase, ¿cierto? Y podemos cometer errores en la medición, ¿cierto? Por eso es importante, yo les decía, usar el modelo más sencillo que es la ANOVA. Y la ANOVA es un análisis de varianza cuyo resultado es esto, ¿cierto? Yo creería que ustedes sí han escuchado hablar de la estructura de una ANOVA, que tiene grados de libertad, ¿cierto? Suma de cuadrados, de pronto este lenguaje es un poco más común, los promedios, ¿sí? Y el valor estadístico que me permite decir si realmente el modelo usado es altamente significativo o no es significativo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la significancia? Me dice si el modelo que se usó para calcular la repetibilidad en esta característica, ¿cierto? Realmente es eso, es significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los grados de libertad? ¿Cierto? Toma el total de individuos, el N, mírelo aquí, estamos hablando de 20 registros, pero les decía que al final, como son registros repetidos, yo solo tengo 10, ¿cierto? Animales. La suma de cuadrados, obviamente, es un poco a la explicación anterior. Cada dato se somete, ¿sí? a una suma y se eleva para sacar ¿qué? Para sacar el cuadrado por cada grupo y obviamente el error también que está allí asociado. ¿Qué es lo que me interesa a mí realmente tomar de estos valores? ¿Sí? Miren, esta columna de las medias, ¿sí? Son los que yo voy a tomar, llevo a mi fórmula y estimo la repetibilidad, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, para este ejemplo, a través de la ANOVA, ¿cierto? La varianza entre los individuos fue de 11.000, ¿cómo se lee este valor? 1.122, perdóneme, menos los residuales o los del error, que es 8.9, ¿sí? Dividido entre 2 y la varianza entre individuos me da 557. La varianza dentro de individuos sigue siendo la residual, ¿sí? Y en la fórmula, la repetibilidad, ¿cierto? De estos datos, era 0.98 con un error del 0.015. Ahora vuelvo y le digo, ¿qué es lo interesante de esto? O más bien, después del análisis en R, nos salen estos valores y usted tiene que decir qué significa. Si esto fuera, no sé, pongámosle una característica, el largo del vellón o el largo de la fibra de lana, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que esta característica tiene una alta repetibilidad, me lo está confirmando la estadística, en un 0.98, muy cercano a 1, quiere decir que estas medidas tomadas en el mismo individuo se parecen, es decir, son precisas,
¿sí? Hay alta precisión entre las mediciones de cada individuo, ¿sí? ¿Quién me dice eso? ¿O por qué usted lo sabe, profe? Porque la estadística, ¿cierto? Es la que a mí me respalda para poder afirmar que las mediciones realizadas respecto al largo de la fibra de lana, ¿cierto? En el vellón de ovinos, ¿cierto? Esas mediciones de largo que se han repetido a través del tiempo sobre el mismo individuo son medidas de consistencia, son medidas precisas, no exactas, pero sí precisas. ¿Me hago entender? Y obviamente el 0.015 quiere decir que el error es mínimo. Nosotros hemos hecho en las revisiones por grupos, hemos visto que la varianza todavía sigue muy alta en nuestros datos de ABP. ¿Por qué? Porque seguramente cuando lleguemos a estimar la repetibilidad, pues voy a encontrar, ¿cierto? No esto muy alta la repetibilidad, sino posiblemente muy bajita. ¿Me lo está avisando quién? Me lo está avisando ya la varianza que yo he corrido en la estadística descriptiva, ¿cierto? Por eso es muy importante, primero, generar una estadística descriptiva y a partir de esos datos yo decido si voy a hacer ajuste o no, ¿sí? Y al hacer ajuste, obviamente, y volver a correr la estadística, la varianza se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo, obviamente, el error en esos datos y en esos valores. ¿Listo? Entonces, mire que la repetibilidad, aquí le dejo el resumen, ¿cierto? Hace parte de estos parámetros genéticos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Heredabilidad, repetibilidad y correlación. La repetibilidad es una medida de fuerza y consistencia entre los valores fenotípicos repetidos para un mismo carácter en una población, ¿cierto? ¿Cuál es su rango de valoración? De 0 a 1, y se estima a través de un modelo matemático llamado ANOVA, que significa que análisis de varianza. El análisis de varianza, ¿cierto?, compara los valores repetidos, ¿cierto?, entre los valores repetidos de un mismo animal y de los demás animales. Recuerden que los parámetros genéticos son parámetros a nivel poblacionales. Aquí en este cuadro, la repetibilidad, ¿cierto? Ya son valores teóricos, ¿sí? Por ejemplo, en ganaderías de carne, sobre caracteres como peso al nacimiento, peso al destete, medidas corporales, ¿cierto? Tienden peso al nacimiento, una heredabilidad moderada, ¿cierto? Peso al destete y pesos, sí. Peso, medidas corporales, tiene una heredabilidad alta, una repetibilidad alta, ¿cierto? En ganadería de leche, no me voy a encontrar que la repetibilidad es lo opuesto a la heredabilidad, ¿sí? Mire que en caracteres como los caracteres de reproducción, servicios por concepción, intervalo entre partos, la repetibilidad sigue siendo baja. ¿Por qué? Porque la heredabilidad también lo es, ¿sí? ¿Qué pasa en ganadería de leche? En los caracteres de producción es una repetibilidad alta, ¿cierto? Mira, lo mirábamos también en esos caracteres de alta heredabilidad. La producción de leche tiene una heredabilidad por lo menos teórica del 0.25. Mirábamos heredabilidades del 0.40 para grasa, creo, ¿sí? Y en equinos, ¿cierto? Por ejemplo, repetibilidad para lo que les decía, velocidad, o para caracteres de rendimiento deportivo, ¿cierto? También tienen una repetibilidad entre moderada y alta.
¿sí? Entonces, caracteres con repetibilidad por debajo de 20 son considerados poco repetibles. Caracteres entre repetibilidad entre un rango entre 0,20 y 0,4 son considerados moderadamente repetibles. Y caracteres por arriba del 0,4 son considerados altamente repetibles. Ya les corrijo este error que tengo aquí, ¿cierto? Tienen que ser consistentes la interpretación de los parámetros genéticos, cuales repetibilidad, correlación y heredabilidad de un mismo carácter, deben ser valores consistentes. Es decir, yo no me puedo encontrar una heredabilidad bajita y una repetibilidad altísima. No, ¿por qué? Porque me hablan del mismo comportamiento, de la misma naturaleza de la variable. Caso muy particular, los caracteres de producción y los caracteres de reproducción. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. ¿Por qué? Es importante porque a partir de los resultados que usted encuentre, ¿cierto? ¿Dónde? De los resultados que usted encuentre acá en ese análisis de datos, usted va a tener que proponer estrategias, ¿cierto? Para el mejoramiento de esos caracteres. Entonces, mire, esta era una diapositiva que se me había quedado por ahí arriba. Y parte de las estrategias, ¿cierto?, que usted va a proponer en su escenario problema, por ejemplo, puede ser la selección de individuos, ¿sí? Pero en el caso de la selección de individuos, ¿sí?, que me servirán como reproductores de las siguientes generaciones, ¿sí? Yo debo tener en cuenta los valores, ¿sí?, que acabo de calcular. Entonces, entre más alta sea la heredabilidad del carácter y más alta sea las correlaciones, la selección, ¿cierto?, me sirve mucho. Me sirven los datos fenotípicos que yo estoy analizando para decir, claro, este es el individuo de la tabla que me salió, número 1, y este es el que yo selecciono, ¿cierto?, como reproductor para dejar descendencia. ¿Por qué? Porque me voy hacia la selección muy segura, porque yo tengo como respaldo la heredabilidad, la correlación y la repetibilidad de ese carácter. Entonces, al ser altas, ¿cierto?, me voy con la elección de animales. ¿Y por qué? Porque obviamente estos animales van a transmitir a su descendencia las características por las cuales fueron seleccionados. ¿Qué pasa en el caso contrario? Cuando yo veo que las correlaciones, la repetibilidad y la heredabilidad son muy bajitas, la selección de individuos no es la mejor opción, ¿cierto? Me es importante hacer una prueba de descendencia, es decir, yo debo ir a ver cómo fue el comportamiento o es el comportamiento de la progenie de estos individuos, si ya la tienen, ¿cierto?, para poder tener un respaldo adicional, ¿cierto?, para que sean más precisas las elecciones fenotípicas. ¿Por qué? Porque tengo heredabilidades bajas, ¿cierto? Entonces, a partir de los resultados que yo encuentre, decido si selecciono animales o realmente sigue un paso adicional, que es una prueba de descendencia, ¿cierto? Sigo analizando más fenotipos, sigo analizando los fenotipos de los hijos de estos reproductores para yo mirar si realmente hay, ¿cierto?, un respaldo en esa parte.
Pero no solo eso, ¿cierto? Ya, por ejemplo, yo tengo algunas formas de mejorar la heredabilidad y la repetibilidad para saber si realmente hacen parte del componente genético o hacen parte del componente ambiental. ¿Por qué? Porque recuerden que el fenotipo, ¿cierto? El fenotipo se explica a través de este modelo matemático o de este modelo genético, donde el fenotipo va en dependencia no solo del componente genético, sino también del componente ambiental. Entonces, la primera forma de mejorar estos parámetros es la uniformidad ambiental. ¿Qué quiere decir? Que sobre este componente yo voy a dejar todo igual en la población para saber que esos cambios fenotípicos que se dan pueden ser exclusivamente a nivel de genes o genética, ¿cierto? Entonces, una forma importante para aumentar la heredabilidad y la repetibilidad es hacer que el efecto ambiental se reduzca. ¿Cómo? Ya vamos a ver a través de manejos, sobre todo uniformes. Y mi interés seguirá siendo el mismo, disminuir los errores, ¿cierto? Entonces, mire aquí un ejemplo. Este grupo de animales que usted ve aquí son equinos de pura sangre, ¿cierto? Todos estos animales están genéticamente desarrollados para registrar buenos resultados en carrera, es decir, en velocidad, ¿ok? ¿Qué pasa? Resulta que este grupo de animales de aquí fueron entrenados, ¿sí? Y este grupo de acá no recibió entrenamiento, ¿sí? Pero partamos del componente genético. Dime cuál será el resultado. El resultado en cuanto a la carrera. Es decir, ¿quién ganará la carrera? ¿Sí? Si el grupo de caballos entrenados o el grupo de caballos no entrenados. ¿Quién ganará la carrera? En este caso serían los entrenados, porque se les dio, o sea, se trabajó en el componente ambiente. Entonces tienen más probabilidad de ganar la carrera a ellos. Pero ¿qué pasa con este grupo de individuos que obviamente no se les manejó el ambiente, como tú dices, pero porque haces caso omiso al componente genético, que es un animal pura sangre, diseñado, ¿cierto?, para obtener buenos resultados en la carrera? ¿No tiene buen conocimiento sobre la pista? Señora. Pues no tiene buen conocimiento sobre la pista porque no fue entrenado. Y solo por eso perdería la carrera. La sumatoria del fenotipo es ambiente y genotipo, entonces pues es la sumatoria de ambas situaciones para que ellos sean óptimos en ese desempeño de carreras. Ok, vamos a mirar. Entonces, obviamente lo que sus compañeros dicen es verdad, ¿cierto? No lo dude, no dude. El resultado es que el grupo, ¿cierto?, de los equinos bien entrenados, obviamente van a sobrepasar las mediciones fenotípicas de las carreras, es decir, seguramente se van a destacar por mayor velocidad. ¿Por qué? Sus compañeros lo acabaron de mencionar. Si usted mira o si usted somete a carrera a un equino que no conoce la pista, ¿sí?, esa parte ambiental tendrá una influencia sobre el resultado. ¿Por qué? Única y exclusivamente porque el ambiente se mejoró. Pero, ojo aquí, es probable, ¿cierto?, como John lo dice, profe, es que el resultado de la carrera obedece a que ellos son pura sangre por genética, más
el ambiente, pero es probable que algunos de los caballos no entrenados, ¿cierto?, tengan buenos valores de carrera, ¿cierto? Eso puede pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que a nivel genotípico, ¿cierto?, vamos a encontrar individuos con unos genotipos favorables para los caracteres. Es posible que el grupo de los caballos entrenados sean genéticamente mediocres, ¿cierto? Y solo su desempeño se debe a su entrenamiento, por lo mismo que les estoy diciendo, porque quizá los genotipos son desfavorables y lo que permitió que rebasaran a los no entrenados fue su entrenamiento, no su genética. Pero también, en conclusión, los valores fenotípicos resultan ser un buen indicador sobre el valor de cría de los animales. Y al final, ¿yo cómo sé? Por eso, ¿cierto? Yo cómo sé que los no entrenados realmente tienen buenos valores de cría por su genética, o cómo sé que los entrenados pudieran llegar a ser genéticamente mediocres, unificando el ambiente, ¿sí? Solo así yo me puedo dar cuenta, ¿cierto?, que esos cambios fenotípicos se deben única y exclusivamente, o se pueden dar por diferencias genéticas, ¿cierto? Entonces, el valor fenotípico al final puede ser o no puede ser un buen indicador del valor de cría, ¿cierto? Dado que diferencias ambientales. ¿Listo? Entonces, mire acá. Los caballos con los mejores valores de cría, ¿sí?, obviamente van a sobrepasar en carrera, ¿sí?, a los equinos con, obviamente, valores más bajitos, ¿cierto? Entonces aquí la heredabilidad, ¿cierto?, aumenta debido a que se unificó el ambiente, o a que se unificó el ambiente. En este ejemplo práctico se sometió a entrenamiento, ¿cierto?, a todos los equinos, ¿sí? Entonces, ahora sí, como ya hay un entrenamiento para todos, el equino, ¿cierto?, que sobresale en su valor fenotípico de carrera, realmente se puede decir que tendrá los valores genotípicos más favorables para este carácter. ¿Listo? Entonces, ahí yo ya no voy a tener una duda sobre la ausencia o la ventaja, respecto al entrenamiento. Yo ya lo unifiqué. Ya puedo decir con certeza que este grupo de 11 animales que están aquí, todos recibieron un entrenamiento uniforme, una comida, ¿cierto?, igual comida, igual proporción. Es decir, no hay diferencias ambientales que puedan permitir que individuos genotípicamente mediocres puedan alcanzar buenos valores de carrera y viceversa, ¿cierto? Aquí mi idea es que ya todas las diferencias fenotípicas yo las puedo atribuir al componente genético. ¿Por qué? Porque unifiqué el ambiente. Ahora, eso, digamos que no es tan fácil unificar el ambiente, ¿no? Y aquí viene la segunda forma de mejorar la heredabilidad y la repetibilidad. Y son mediciones muy precisas. Ya vimos, ¿cierto?, una clase específica en los errores en la medición. Entonces, cuanto más precisas sean los valores fenotípicos, va a existir una mayor heredabilidad del carácter, ¿cierto? ¿Qué significa tener mediciones muy precisas? Suponga usted que su trabajo es pesar 200 becerros, ¿sí? Entonces,
Estamos colectando el peso al destete en ganado de carne y a usted le tocó la tarea de pesar 200 animales. Bueno, usted inicia a las 8 de la mañana muy entusiasta con el pesaje y resulta que que es el primer individuo que pesó a las 8 de la mañana, ¿cierto? Ingresó a una balanza que estaba calibrada, a una balanza que estaba limpia, ¿cierto? Llegaron los 200 terneros al mismo corral al mismo tiempo, es decir, ninguno tenía más comida, ¿cierto?, que otro, y resulta que usted empezó con mucho entusiasmo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al peso, al destete de este último, que es el número 200, a las 5 de la tarde, cuando el operario ya está cansado, ¿cierto? Cuando la balanza ya está descalibrada, cuando este animal ha pasado, ¿cierto?, más de 5 horas en corral sin alimentación, entonces voy a ver una variación en el peso, y esa variabilidad no es genética. Esa variabilidad en el pesaje no quiere decir que este animal es el mejor y a este lo tengo que descartar. No, estoy hablando de mediciones precisas, ¿cierto? Al final, toda esta variabilidad se va a ver representada en diferencias entre los registros de pesaje de los animales. Y yo aquí no voy a poder seleccionar, ¿cierto?, de manera, digamos, de manera positiva, ¿sí? No voy a poder decir si este fue el mejor pesaje y este animal 200 fue el peor. No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo evidenciar que las diferencias fenotípicas son debidas a diferencias ambientales y de manejo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago, cierto? ¿Cómo yo realmente unifico? Porque no puedo contratar 30 operarios, ¿cierto?, para mejorar la precisión en las mediciones. Yo solo tengo a cargo un individuo, un operario que puede llegar a hacer este trabajo. Es aquí donde aparecen la tercera forma de mejorar la heredabilidad y la repetibilidad, y son ajustes matemáticos, lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿cierto? ¿Para qué? Para mitigar los efectos ambientales a través de los modelos. Mire, le traigo el mismo ejemplo del grupo de equinos que están sometidos a entrenamiento, ¿cierto? A veces es muy difícil cuantificar el efecto ambiental, ¿cierto? Resulta que estos dos, ¿cierto?, son mis equinos pura sangre y los dos se están entrenando, ¿sí? Dígame cuál va a ser el mejor, el que se entrena a campo abierto o el que se entrena en piscina. ¿Cuál va a ganar la carrera? El de campo abierto. El de campo abierto. El de campo abierto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿a qué los quiero llevar a pensar? Dime. Porque pues está entrenando sobre pues el pasto, la tierra y el otro en agua, y pues al pisar yo creería que sería algo distinto. El La impacto densidad de del las agua no articulaciones. hace. Pero hay este equino de aquí que se está entrenando en piscina tiene un efecto menor, ¿cierto? Digamos, de mayor relajación, o no, yo no soy experta en equinos, ¿cierto? Pero el entrenamiento en agua genera un menos estrés para el animal. Profe,
Yo digo que el que está entrenando en agua va a agarrar fuerza más no velocidad. En cambio, el que está entrenando en campo puede agarrar velocidad y fuerza al mismo tiempo, pero el que está en agua solamente va a agarrar fuerza, porque cuando hacen eso de piscinas, pues tengo entendido yo que es como para agarrar, como para ayudar que tengan mejor movilidad, pero más no velocidad. Bueno, yo no le voy a discutir a la experta en equinos, ¿cierto? Pero si nosotros llegamos a valorar a estos individuos y me preguntan, ¿los 2 equinos reciben entrenamiento? Sí, ¿ok? ¿Y qué tal? ¿Cómo mide usted la habilidad del entrenador? ¿Cómo mide qué entrenador resulta ser más efectivo? En los resultados. ¿Cómo lo medimos? ¿Cierto? Los resultados, ¿no? Medimos, es decir, aquí estamos tratando de unificar el ambiente, ¿cierto? Para mirar que cuál de los dos gana la carrera, ¿cierto? Si el equino que se está entrenando a campo abierto o el que se está entrenando a piscina. Estamos tratando de unificar el ambiente para despejar esas dudas, ¿cierto? Que si agarra mayor velocidad, que si agarra mayor tonicidad muscular, ¿cierto? La habilidad de los entrenadores, yo no sé realmente cuál es mejor y cuál es peor, pero no, el mejor entrenador no te asegura que un caballo criollito vaya a ganar una carrera, ¿cierto? Recuerden el potencial, recuerden la fórmula para poder explicar esto. Recuerden que el componente genético, ¿cierto? Es lo que a mí me interesa mucho más que el ambiente. ¿Por qué? Porque realmente este es el que se va a heredar. Este es el que se va a heredar y yo voy tras la selección de individuos para dejar estas características. Ahora, si yo potencializo el ambiente, claro, esa carrera, ¿cierto? Esa velocidad en carrera se me va a potencializar más. ¿Por qué? Porque le estoy dando un plus a esa parte genética. Entonces, la mayoría de efectos ambientales son difíciles, ¿cierto?, de cuantificar. Yo no puedo cuantificar, ¿cierto?, cuál es el mejor entrenador. Yo, obviamente, el resultado, ustedes lo dicen. ¿Cómo se va a visualizar esto frente al resultado en la carrera? Pero es aquí donde la matemática me empieza a ayudar a través de unos factores de ajuste, ¿cierto? A mirar, ¿cierto? A minimizar estos efectos ambientales para yo poder decir, ok, gana el equino que tiene mayor aporte genético, ¿sí? Otra característica muy usual en campo son esas ganancias diarias de peso, ¿cierto? Nosotros tenemos un número de terneros en campo y vamos a mirar sus ganancias diarias de peso. Todo se supone que aquí están bajo una misma pradera, bajo un mismo ambiente, pero es muy difícil a veces cuantificar, ¿cierto? Si este animal en el día se consumió lo mismo que este o se consumió lo mismo que este, ¿sí? Porque al final yo voy a mirar las ganancias diarias de peso. Entonces, ¿qué tal si este se puso a consumir forraje sobre la pastura que tenía menos aportes de nutrientes del suelo? ¿Cierto? Ya lo vimos en ISPO. Y ¿sí? Aprovechó la mejor pastura. La pastura con mejor tiempo, ¿cierto? De rebrote, de mejor calidad en términos generales. Entonces, como estos individuos, como el comportamiento de estos individuos es difícil de cuantificar, entonces es ahí donde los modelos matemáticos, ¿cierto?, entran
con lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y me ayudan a ajustar la mayoría de factores ambientales. Yo no puedo hacer los ajustes genéticos. La matemática me ayuda a ajustar esos efectos, ¿cierto?, que tienen incidencia sobre los fenotipos. Por ejemplo, si yo mido el peso al destete, pues la edad del ternero, el sexo, ¿cierto?, tienen un factor de ajuste importante. La edad de la madre, ya lo vimos, ¿cierto? En el peso al destete, si se medía sobre el individuo, no es un carácter que se pueda someter a repetibilidad, pero si se mide sobre la madre, ¿cierto?, a mayor edad de la madre puede ser, ¿cierto?, mayor desarrollo de habilidad materna. Entonces, todos esos ajustes yo los meto en un modelo matemático y realmente puedo llegar a ver, ¿sí?, si las diferencias fenotípicas se deben, ¿cierto?, a la parte genética. ¿Listo? Si yo no hago esta parte de los ajustes, ¿cierto? Por ejemplo, el ajuste de la edad del ternero elimina la ventaja de terneros más grandes, ¿sí? A mayor edad, pues obviamente, digamos que nosotros no podemos tener un grupo de 100 individuos o de 50 individuos que coincidan todos en la misma edad, no. Vamos a mirar que hay diferencias entre meses, ¿cierto? Diferencias entre épocas de nacimiento, y eso obviamente tiene un efecto directo que solo la matemática nos puede llegar a ajustar. Esta es la palabra que nosotros usamos cuando estamos en genética cuantitativa. En genética cuantitativa nosotros miramos muchos modelos matemáticos que me ajusten, ¿cierto?, esos factores que nosotros obviamente vamos a considerar. La cuarta forma de ajustar la heredabilidad es a través de los mismos ajustes matemáticos, pero con grupos contemporáneos, ¿cierto? Es decir, yo voy a analizar los datos de animales que coinciden en las épocas de nacimiento, por ejemplo, ¿cierto? Voy a analizar los datos voy a agrupar hembras, voy a agrupar machos, ¿cierto?, para poder un poco hacer una estabilidad ambiental. Entonces aquí viene nuevamente nuestro modelo, que es de regresión lineal, que el ajuste se usa, ¿cierto?, para aproximar la relación de dependencia entre una variable y otras. Entonces siempre tengo que tener en cuenta qué variable va en dependencia de otras. Por ejemplo, el peso al destete, ¿cierto? ¿Qué variables, ¿cierto? ¿Qué variables son las que influyen sobre esa variable de peso al destete? Entonces yo voy a tener que colectar muchas variables explicativas, ¿cierto? Voy a tener que identificar muchas variables independientes, como la fórmula lo dice, independientes, ¿cierto? En este caso, y igual a la función de x, quiere decir que y es nuestra variable dependiente. ¿Depende de qué? De x, ¿cierto? Para poder mirar su comportamiento. Y también aquí me es posible, recuerdan que nosotros en la parte de heredabilidad, ¿cierto?, miramos que se puede estimar a través de la heredabilidad en sentido amplio y en sentido estricto, ¿cierto? Pero me es muy importante conocer el componente genético. Cuando no existe, ¿cierto?, el componente genético, el coeficiente de regresión de estos modelos lineales me aproxima, ¿cierto?, a la estimación
de la heredabilidad. Entonces, cuando yo someto mis variables, ¿cierto?, a un modelo de regresión, el coeficiente de ese modelo multiplicado por 2, ¿sí?, es decir, la heredabilidad en este caso es el doble del coeficiente de regresión. Y es allí donde, obviamente, yo puedo llegar a estimar la heredabilidad de ese grupo de animales. ¿Bien? Entonces, este sigue siendo el comportamiento de los modelos de regresión lineal, ¿cierto? Y ¿cuál es el objetivo de las regresiones lineales? Simplemente estimar la relación estadística, ¿sí?, de variables, ¿sí? Y obviamente eso me va a llevar a la estimación de esos parámetros genéticos para la interpretación de ciertos caracteres. Bien, aquí hay un ejemplo, este es un ejemplo de clase, no necesitan desarrollarlo, pero la clase anterior, varias personas, no sé, yo ya califiqué eso, no entregaron el ejercicio y obviamente tienen un 0. La pregunta era, ¿cómo lo podemos recuperar? Yo les decía, la siguiente clase tengo un ejercicio de heredabilidad, ¿sí? ¿Kiara está en clase? Señora. Usted creo que me escribió para poder recuperar, ¿cierto? Sí, profe, porque yo no estuve en la clase pasada porque no tenía internet. Bueno, entonces, para poder recuperar el ejercicio anterior, tienes que entregarme este, ¿sí? Los demás no, porque ya hicimos, este es simplemente recuperatorio. Yo realmente perdí en este momento. Aquí tengo. ¿Quién no entregó? Gabriela Murillo Gallego Murillo Gabriela no entregó. María Camila Díaz Ágreda no entregó. Gustín Rivera no entregó. Núñez no entregó. María Camila Rodríguez no entregó. Kiara no entregó. Dylan no entregó. Gabriela Barbosa no entregó. Y Varona María Camila no entregó. Profe, yo sí lo entregué, yo te lo mandé. Ah, sí, señora, es que usted me lo envió a través del correo de Ana María, ¿cierto? Creo que sí. Profe, yo también lo mandé. Yo caí en cuenta. Yo también lo mandé. Profe, bueno, yo también. Bueno, entonces déjeme volver a revisar. Respondió con recibido. Bueno, yo acostumbro a hacer eso. Por favor, me lo envían a mi correo nuevamente. Profe, tú me dijiste que, o sea, me respondiste el coso que dónde está la fórmula y te mandé la foto después de la fórmula. Sí. Y Dylan, usted me envió, fue uno de los primeros que me envió, ¿cierto? Y yo también le respondí diciendo algo, no me acuerdo. Sí, que me faltaba el paso a paso, el de la fórmula. Bueno, ¿me volviste a enviar? No. No, profe. ¿Profe, ¿se lo envío o cómo hago? No, yo ya me acordé de ti. Sí, lo tengo en mi correo. Entonces, acabé de leer, ¿cierto? Los que no entregaron, igual tienen 0. Si quieren recuperarlo, vamos a hacer este ejercicio de producción de leche de cuántas vacas, de 14 vacas y sus hijas, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la heredabilidad usando ¿qué? Estimando sacando el coeficiente de regresión. Y para estimar el coeficiente de regresión, que es este B, ¿cierto? Ahí les dejo las fórmulas. ¿Qué te voy a entregar? Esta columna, ¿cierto? Esta información que tiene la producción de leche de las madres, que en términos de fórmula sería la variable X,
Y en esta columna tengo la producción de leche de las hijas, que sería la variable Y. Cuando usted desarrolle este ejercicio, va a encontrar aquí un valor, ¿cierto? Y al calcularlo por 2, vamos a encontrar la heredabilidad de la producción de leche. ¿Usando qué? Usando un modelo de regresión. Y en el modelo de regresión se necesitan los valores fenotípicos de las madres, en este caso de los padres e hijos. En este caso yo le estoy entregando, ¿sí?, la producción de leche de las madres y de sus hijas, ¿sí? Entonces, en eso consiste en estimar el coeficiente de correlación. Voy a correlacionar, ¿cierto?, cada valor y voy a sacar el coeficiente y multiplicado por 2 estaríamos hablando de la heredabilidad. Bien, después de esta diapositiva está la respuesta. Obviamente usted sabe que yo siempre le entrego los ejercicios desarrollados para que usted los estudie. No lo voy a mostrar, pues obviamente voy a esperar que los compañeros hagan su recuperatorio, ¿sí? Pero yo quisiera saber hasta esta parte qué preguntas hay. Haga de cuenta, no. Ya esta es la parte, le contaba al inicio, que es la parte final de la teoría, es decir, hoy, lunes, ¿qué fecha es hoy? 26 de mayo, ¿cierto? Nosotros ya finalizamos la parte teórica del curso de genética. Me queda pendiente una clase que es avances, se lo había comentado, avances genómicos, pero no entra en el parcial, de tal forma que hoy con la profesora Vivian decidimos no darla para no someterla, pues, a más estrés teórico, ¿sí? Pero a mí sí me gustaría saber qué dudas hay, qué tema podemos reforzar de aquí hasta el miércoles, que nos volvamos a encontrar, y ya me quedaría únicamente indicarles cómo correr repetibilidad y correlación en R, ¿cierto? Pero es algo muy sencillo. Entonces los escucho en este momento. No, profe, todo bien. Bueno, entonces nos vemos, Dios mediante, el 6 en la evaluación final. Profe, ¿tú nos compartirías con Juli los temas a evaluar? No, los temas a evaluar son todos, mi querido John. Es decir, Profe, o sea, ¿este es acumulativo solamente? Sí, no, es acumulativo, Juliana. ¿Por qué? Porque mire que en esta parte de heredabilidad, ¿cierto? Yo le estoy hablando de genotipos, le estoy hablando de transmisión, y John por ahí dijo, sí, se incrementa la probabilidad de, entonces sí es acumulativo. Es acumulativo. No me podría ponerle a sacarle la lista de temas a evaluar porque, pues digamos, si nos vamos a enfocar mucho no le miento. Nosotros tenemos un banco de preguntas que le puede salir desde qué es la heredabilidad, ¿cierto?, hasta un cuadro de interpreta el valor, calcula, no sé qué, hasta allá vamos, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomiendo? Le recomiendo, no va a salir obviamente no va a salir lo de tipos de heredabilidad, eso no, ya lo evaluamos. Mendel no va a salir, pero usted tiene que tener los conceptos claros para poder explicar, ¿cierto? No los vamos a poner a hacer ejercicios ni de leyes mendelianas, ni de epístasis, ¿cierto? Que hicimos varios, no los vamos a poner a hacer eso. Pero la teoría de forma general
sí tienes que traer la memoria. No vamos a preguntar sobre la herencia ligada al sexo, no. No sé, ¿sí? No sé qué otra pregunta tengan, no les puedo decir, esto no va a salir porque realmente las preguntas ya están diseñadas, ¿sí? Enfóquese mucho en su trabajo de ABP, que le va a ayudar mucho para la interpretación y análisis. Llévese pensado a la valoración un carácter que usted conozca mucho, es decir, yo me voy a estudiar, mejor dicho, qué es y cómo se interpreta, no sé, la producción de leche, el contenido de grasa, es decir, estúdieselo muy bien en términos de conozca la naturaleza de esa variable. De qué depende la producción de leche, es decir, no les puedo decir qué temas van a salir y qué temas no, porque yo considero que ya en esta parte es como la parte de mejoramiento genético, sí, que es esa parte que ustedes tienen que proponer, realmente va muy ligada al desarrollo y al mejoramiento de esas variables, ¿cierto? Yo necesito mejorar el intervalo entre partos, ¿qué hago? ¿Cierto? Desde la vía genética, y qué puedo hacer desde la vía ambiental. Entonces no sé si surgen algunas dudas o qué otras preguntas tienen. Junto a Juliana Hernández, yo creo que he sido muy juiciosa en el envío de la información. Juli, sin embargo, por ahí he pescado como detalles de no tenemos esa presentación. La de exogamia, no sé si la envié o no la envié. Profe, no, la última vez, yo ahorita volví a revisar mis correos y la última, le voy a mandar un pantallazo de la última que usted me envió. Porque los volví a revisar porque a veces no me llegan, o sea, a veces no me aparecen en pantalla de que me llegaron. Y volví a revisar y en la última fue hace varias clases. Entonces ya le envió el pantallazo. Bueno, no te preocupes que yo les envío. Es decir, tengo la información ahí, solo es reenviarla. Hoy sí le hice énfasis a la profe, vuelvo y le recuerdo lo que le dije al inicio de clase: heterosis, ¿cierto? Exogamia, endogamia, y estudiese muy bien los cuadros. ¿Cuáles cuadros, profe? Los cuadros de relación genética, que sí los vimos en clase, y los cuadros de porcentajes de endogamia, ¿qué significa eso? Y parámetros genéticos. Parámetros genéticos es básico en la interpretación de su escenario problema, pero también básico para la resolución de las preguntas teóricas que vienen. ¿Listo? Bueno, niños, dudas, preguntas. Si no hay dudas. Profe, es que Gabriela está aquí. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, era para ver si me podía quedar a hablar contigo un momentico apenas termine la clase. Sí, claro, no hay problema. Gracias. Profe, Señora. para comentarte que si mi grupo puede entrar a tutoría hoy. Sí. A mí me interesa, entre lo que nos queda de la clase de hoy y el miércoles, ayudarles en la parte de R, ¿cierto? Eso es lo que me interesa. Si bien yo no le... Yo tengo una duda.
Dime, Kiara. Profe, tú nos habías dicho en la tutoría anterior o en la clase anterior, no recuerdo bien, que tú nos entregabas hoy una lista con los toros para empezar a hacer el análisis. Ah, bueno, no, yo no le dije que le iba a entregar una lista de toros, sí, les iba a mostrar un catálogo de toros. Sí, yo lo tenía, la clase anterior lo tenía lista. Espérame, yo aquí... Bueno, entonces, parte de las estrategias, porque eso depende, ¿no? Yo simplemente creo que les ayudo pensando. Si yo fuera estudiante y quisiera mejorar, ¿ven mi pantalla? Y quisiera mejorar, yo tengo que hacer una propuesta de cruces exogámicos, ¿cierto? Hasta ahí me van captando la idea. ¿Ven en pantalla el catálogo? Sí, señora. Bien. Esto es muy fácil de encontrar en la web. Usted simplemente, mire, escribe en Google catálogo de toros y le sale una lista o un catálogo tal cual de varias casas comerciales, ¿cierto? Esto no se trata de qué casa comercial es mejor, se trata realmente de qué genética yo quiero llevar a mi granja. Ahora, por ejemplo aquí, en esta de Agrocolanta, dice catálogo de inseminación toros 2025, es decir, estamos de los más recientes, ¿cierto? Acá tengo otro catálogo de toros que lo saca Agrosavia, ¿sí? Que es el Centro de Investigación Agropecuaria en Colombia, ¿sí? Entonces no importa, vuelvo y le digo cuál. Me interesa a mí buscar, es esto, si yo voy a meter este animal a mi granja, o voy a meter este y por qué. Yo no puedo ser irresponsable y decir voy a meter, hablemos de un toro aquí que esté, ¿cierto? Miren que ¿por qué existen estos catálogos de toros? Así, ya con nombre propio, ya le voy a mostrar. Porque estos animales proceden de unas pruebas de desempeño, ¿sí? Y esas pruebas de desempeño evalúan el comportamiento de estos animales, ¿sí? Yo se lo digo teórico, pero esto llevado a la práctica es donde entidades como Agrosavia, ¿cierto? Como Colanta y otras entidades dicen, mire, estos son los toros, ¿sí? Que nosotros tenemos para usted. En este catálogo particular que estamos viendo, me mencionan razas de blanco orejinegro, romo sinuano, ¿cierto? Sobre algunas características como crecimiento, conformación lineal, calidad de carne, ¿cierto? Y fertilidad. Yo tengo que ponerme a pensar si realmente esas son las características que yo deseo mejorar. Y si fueran ellas, yo digo, bueno, voy a pensar en incluir una genética de blanco orejinegro o romo sinuano en mi ganadería. ¿Qué rasgos se han evaluado sobre estos machos? ¿Sí? Peso, lo que hemos venido trabajando en clase, variables, que creo que lo dijo Dylan, peso a los 24 meses, ganancia total en las pruebas, circunferencia escrotal, ganancias de peso, altura de la cruz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son todos estos fenotipos, ¿cierto?, los que realmente interesan en términos de heredabilidad. ¿Bien? Y aquí están los valores genéticos que salen de las pruebas de desempeño. Y al hacer la valoración genética, entonces aparece aquí el primer puesto en la prueba de desempeño, ¿cierto? Es un macho romo sinuano,
¿cierto? De la finca El Espejo. Miren su genealogía, es decir, aquí la genealogía yo les había indicado que puede tener o el valor, el nombre de los individuos o un ID que realmente, ¿cierto? Da información de cuáles son sus ancestros, ¿bien? Pero realmente lo importante en estos catálogos es probar, ¿cierto? Si este macho 141102 resulta ser el que yo necesito para mejorar mis ganaderías. Entonces, mira, este ejemplar, ¿sí? Se sometió a las pruebas de desempeño y dice que en el peso a los 24 meses, ¿cierto? Él está ofreciendo, ¿cierto? 402 kilos en relación a otros individuos. En términos generales, si yo someto a este macho a un cruce, ¿cuánto me va a heredar del peso a los 24 meses? Por lo menos me va a heredar 201 kilos, ¿cierto? Entonces, esa, mi querida Kiara y compañeros, es la información que a mí me interesa ver en relación al aporte genético que tienen estos machos. ¿Por qué? Porque ya han sido valorados, ¿sí? Ya me están diciendo que han hecho unas pruebas en sus hijas, posiblemente, y en él, ¿cierto? En valorar esos fenotipos en relación a estas características. Y hay información genotípica adicional, ¿cierto? ¿Cómo así genotípica? Le voy a hacer esto un poquito más grande para poderlo ver. En este cuadro verde que está aquí abajo, ¿cierto? Este macho, el 41102, ¿cierto? Ya está genotipado. ¿Genotipado para qué, profe? Para genes de interés en calidad de carne, que es calpaína y calpastatina, ¿cierto? Se han hecho estas pruebas y, ¿cierto? Identificaron estos genotipos. Consumo de alimento y uso de energía, leptina, gen de interés, la leptina, y en la calidad de leche me están hablando de las caseínas y me están hablando de beta-lactoglobulina, capa-caseína y las beta-caseínas. ¿Qué pruebas se han hecho? Mira aquí los genotipos, ¿cierto? Si yo requiero mejorar la calidad de carne o la calidad de leche, entonces yo tengo que evaluar si este ejemplar, el 411, ¿cierto? Raya 02, es ese macho que yo necesito realmente en mi granja, ¿sí? Pero, profe, es que este dice que está en la finca El Espejo. Pues obviamente este macho debe tener pajillas a la venta, ¿cierto? Y yo pudiera llevarme, ¿cierto? Este ejemplar, la genética de este ejemplar a mi granja. Ahora, este macho dice que de todos es el número 1, es el mejor en todas las características, está muy bien valorado, ¿cierto? Mire, los alelos, ¿cierto? Ausente, me dice que es heterocigoto y es homocigoto, ¿sí? Entonces aquí, si bien aquí me están diciendo que calpaína 360, ¿cierto? Es ausente, no tiene el genotipo. Aquí en calpaína 4751 y en calpaín 530 es un heterocigoto, ¿cierto? Yo tendría que ir a mirar esta calpaína, si es buena, mala o regular, ¿cierto? Para realmente tomar una decisión si lo llevo a mi ganadería o no lo llevo.
En el ABP no estamos trabajando en calidad de carne, pero sí estamos en ganaderías de leche, ¿sí? ¿Y qué genotipo es el mejor de estos? Entonces tengo que ir a investigar si realmente esta información genética es la que yo quiero, ¿sí? Que me transmita. Suponga usted que este genotipo es el mejor. ¿Cuál es la probabilidad de dejar este genotipo B en la progenie? Por eso es que yo le digo, no se puede olvidar de las leyes mendelianas, ¿sí? En el caso de que esto le saliera a usted en evaluación. Mire, este dice que este romosinuano 14 raya 143 sacó el segundo puesto en la prueba de desempeño, ¿cierto? En el peso a los 24 meses, mire, este aporta 414 kilos frente a la anterior que me aporta 402 kilos, ¿cierto? Tiene un mayor aporte, ¿cierto? Pero mire que tiene unos valores genéticos negativos y eso ya empieza a pesar en las valoraciones de estos individuos. Si yo me voy al de acá, la mayoría son valores positivos, es decir, aportan. Tiene un valor genético negativo, pero muy, muy pequeñito, ¿cierto? Y está relacionado con el valor genético de intervalo entre partos, ¿cierto? Es de menos 0.09 versus el de acá, mire, tiene un valor genético negativo más alto para intervalo entre partos y tiene un valor genético negativo para peso al nacimiento. Por eso quizás sus valoraciones ocupó el segundo puesto en la valoración, ¿sí? Vamos a ver en genes, en la genotipificación, ¿cómo le fue? Mire que en calidad de leche tiene el genotipo AA, que es el menos favorable para la producción de calidad de carne, ¿cierto? El genotipo W es el que se busca, ¿cierto? Con mayor, es el que se busca con mejor genotipos W con genotipos favorables para la producción. Mírelo aquí, este lo tiene W, ¿sí? Mire también ocupó el segundo puesto, ¿cierto? Y vamos a ver su valoración. Miren los valores genéticos negativos para intervalo entre partos, ¿cierto? Para peso al destete y demás. No sé si, mira acá ya me descargó. Este es un catálogo, vuelvo y le digo, ¿cierto? De animales vocíndicos, ¿sí? Ganaderías un poco más de carne. Voy a ver este catálogo, ¿cierto? De Holstein, al parecer, o ganaderías de leche. Pues bajémonos hasta la información. Mira, aquí me ofrece la lista de toros Kiara, ¿cierto? Sí, profe. Estoy dando la lista de toros. Entonces el primero que aparece seguramente es el de mejor desempeño, ¿cierto? Y también está el precio de la pajilla. Mire, yo me encuentro, por ejemplo, pajillas desde 32,000 pesos, que es este de aquí, Gypsy. Pero también me encuentro pajillas del siguiente que está, no, mentira, ¿cierto? Que está en 190,000 pesos. Entonces, si yo voy a ver por qué la variación en el precio de la pajilla, pues yo me puedo ir de una vez a la página 24, a ver, ¿cierto? Gypsy, que tenía, ¿sí? Mire cómo es el comportamiento, aquí está la genealogía, ¿sí? La genealogía.
Y estas rayitas o estas barras negras significan cuál es el aporte, ¿cierto?, que le hacen a la característica. Entonces, en estatura, ¿sí?, en fortaleza lechera, mira, tiene realmente un aporte bien considerable. Pero si yo me quiero ir a mirar realmente cuál es el aporte, me dicen que este tiene 116 hijas, y ya les había mencionado que por valor genético, ¿cierto?, se puede valorar a los machos. ¿Por qué? Por el comportamiento de sus hijas. Entonces, miren, en valores de kilogramos de leche, ¿cierto?, producen 11.671 kilos con una confiabilidad del 83%. Mire, está genotipado para caseína, mire el genotipo aquí, ¿cierto? Y acá está el genotipo para beta caseína. Miramos cómo está la fertilidad y los rasgos funcionales. Entonces, en términos generales, yo puedo decir, ¿cierto?, ¿qué pensaría María Fernanda? ¿Está en clase? Sí, profe. ¿Qué pensaría María Fernanda si yo, Melissa, ¿cierto?, como propuesta a mi escenario problema de ABP que estamos trabajando, voy a cruzar, ¿cierto?, las vacas de la ganadería que tengo con este romosinuano 41102. Ya le dije las bondades que tenía, ¿cierto? Ya describí en él la mayoría de características. ¿Y usted qué piensa de ese cruce que yo voy a proponer? Acuérdate de la clase, y acuérdense todos para poder responder, de la clase de exogamia que vimos. ¿Qué tipo de cruce yo estoy proponiendo aquí? Y por eso es que yo les digo, le dije a la profe hoy, hazle énfasis a los chicos, porque en las clases que nosotros impartimos está parte de la guía que ustedes pueden tener, ¿sí? Mientras María Fernanda piensa, creo que aquí tengo la clase de exogamia. Profe, una pregunta. Señor. O sea, ¿podría responder en base a la opinión que tengo y sobre todo el análisis de la ABP? Sí, claro. Pues porque yo estoy hablando de mi ABP. O sea, yo pensaría que con esa característica de la romosinuano no lo cruzaría por el hecho de que toda la base de datos que tenemos, únicamente tenemos Holstein o Holstein rojo o un cruce entre estos dos. Estaríamos metiendo una genética de otra raza aparte de la que ya tenemos. Y pues si queremos mantener una línea de mantenerlo de esa línea como solo esas dos razas, creería que es mejor buscar un catálogo únicamente enfocado en la raza Holstein. Aunque sí podría tener características buenas ese romosinuano, yo creería que para nuestro ABP combinar otras características de otra raza pues mancharía el linaje que ya tenemos o que venimos manejando. Bueno, muy bien, Cristian, pero va más allá, porque recuerden que el desarrollo de ciertas razas requiere de un ambiente específico. Romosinuano se desempeña muy bien en trópicos medios y bajos, ¿cierto? Es decir, no tendría un buen desempeño en trópico alto. Y es aquí donde, vuelvo y le digo, usted como decisión de Cristian puede decir, no, profe, yo voy a buscar un catálogo de toros Holstein, es decir, están proponiendo un cruzamiento puro, ¿sí? Cruce entre ejemplares de la misma raza para aprovechar las ventajas de la especie. Esto no quiere decir que vamos a cruzar parientes, ¿no? Ya lo habíamos hablado en algún tipo. Pero es muy respetable y acertada la visión de Cristian, ¿sí? Ahora, en un cruce puro pudieran, ya te doy la palabra, en un cruce puro ustedes pudieran decir,
Bueno, yo me voy por Holstein, pero como hay problemas de fertilidad, yo me voy a proponer cruces de diferentes razas. ¿Cuáles? Holstein con Normando, o Holstein con Jersey, o Holstein con Montbélier, o Holstein por Romo Sinuano. Son diferentes razas. No estaría cometiendo yo una locura al cruzar un Holstein por un Romo Sinuano. Estoy haciendo un cruce de animales de diferentes razas. Pero ahí sí ya me toca entrar a mirar, ¿sí?, cuál es el desempeño del Romo Sinuano, ¿sí?, en trópico alto. Desacertadísimo, ¿cierto? Desacertadísimo llevar Romo Sinuano al trópico alto, pero yo sí puedo pensar, ¿sí?, en un crossbreeding, que es un cruce de diferentes razas. Y es aquí donde yo necesito que ustedes digan, ¿pero por qué? Profe, porque nosotros le vamos a apostar al vigor híbrido, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, combinar grupos raciales, ¿cierto? Nos permitirá que la población siguiente tenga un valor promedio superior al de sus padres. Perfecto. Y o no, pueden decir, no, yo me voy por el cruce absorbente, ¿sí? ¿Por qué? Por esto y por esto. Entonces, reflexiona al final y ya le doy la palabra al compañero. Depende, ¿cierto?, la estrategia que cada grupo genere. ¿Sí? Si Melissa quiere cruzar a diestra y así con locura Romo Sinuano, tendrá que justificar por qué y para qué, ¿cierto? Cristian ya nos dio su punto de vista, ¿sí? Ahora John. Profe, pues yo también opino que no se debería cruzar con ese tipo de raza porque pues si no, la naturaleza de nuestro escenario problema son ganadería, me imagino que productora de leche. Ellos tienen características de ganado de ceba, entonces no me parecería a mí muy buena idea ir como yéndonos hacia la línea de ceba si nuestro ingreso principal es la producción de leche. Entonces yo me enfocaría más en un animal que sea altamente productivo que en producción de leche. Si se da preferiblemente que venga sexado, porque lo que necesitamos es tener hembras, entonces por ese tipo de cosas yo diría no, una ganadería, yo no buscaría un toro de ceba realmente, porque incluso en uno de los catálogos que tú mostraste de ceba decía que tenía muy mala genética para la producción de leche. Sí, precisamente, y este catálogo porque no, eso que le estoy mostrando es apenas uno, ¿cierto?, que me encontré muy rápidamente allí, pero, o sea, es que no quiero ahondar más en el qué hacer porque ese hace parte de su entregable, ¿sí? Pero necesito que si cada grupo demuestre en la sustentación, ¿cierto?, hacia dónde se va a orientar, qué cruce va a ser, puros, crossbreeding, ¿cierto? Pero no me vaya, es decir, ¿qué va a cruzar? ¿Qué con qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Sí? Aquí lo que menos importa es el nombre del toro. Ahora, si ustedes pudieran decir, sí, profe, nosotros encontramos un toro dentro de un toro, ¿cierto? No me interesa la casa comercial ni nada, pero encontramos un toro genómico, lo que decía, eso era lo que les quería mostrar aquí. Ya los catálogos de toros traen esa información, pero yo le comparto nuevamente para que ustedes miren eso. Lo que decía yo, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla? Hay ya ejemplares que en el catálogo dicen, mira, es genómico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya fue genotipado para caracteres, especialmente cuando estamos en ganadería de leche. A mí lo que me interesa mucho
¿sí? Es la calidad de la leche. ¿Por qué no tanta la producción? Porque ya la Holstein viene con esa información genética de alta producción de leche y muy deficiente realmente para calidad. Entonces yo estoy buscando, ¿sí?, a través de el mejoramiento genético, incluir individuos que tengan, ¿sí?, el genotipo favorable para la producción de leche. Por acá hay otros que dicen sexado, ¿cierto? Entonces ya es lo que dice el compañero, ya va en dependencia de ¿qué? De asegurar a mis ganaderías de leche por lo menos en un 85, en un 96% la probabilidad que el nacimiento sea hembra. ¿Por qué? No me interesan los machos en ganadería de leche, ¿sí? Y obviamente el plus que tengan. Entonces vuelvo y les digo, yo aquí no estoy buscando, si yo buscara que todos propusieran a este macho nader, pues estaría errada yo, ¿cierto? Lo que sí busco es que usted, si usted va a proponer a nader, diga por qué y para qué, ¿sí? Es de raza Holstein, está genotipado para caseína W, para caseína con el haplotipo A2, ¿cierto? Tiene, no sé, 2.474 hijas. Sus valores de confiabilidad están por arriba del 96%. Eso es genética realmente. Y, profe, realmente este nader sí nos va a aportar en el mejoramiento de ¿qué? Del intervalo entre partos. ¿Por qué? Mire las características de la información que tiene, ¿sí? Mire cómo está la fertilidad de sus hijas, cómo está la resistencia a la mastitis. Es decir, esa realmente es la información que es mucho más útil frente al desarrollo de su escenario problema. Este catálogo de toros es una herramienta más para que usted sí comprenda que ya la genética ha avanzado tanto, ¿cierto? Que ya hoy te están vendiendo semen sexado, que ya te están vendiendo semen genotipado, y yo debo jugar con las probabilidades, aún debo jugar con las probabilidades. ¿De qué? De la herencia de esos caracteres que a mí me interesa mejorar. ¿Bien? Entonces, háganse una búsqueda es decir, hagan una propuesta de mejoramiento genética muy acorde, ¿cierto?, a la naturaleza de las variables y muy acorde a la zona de desarrollo, ¿sí? Porque sería muy desacertado lo que yo les digo, meter un individuo de otra raza, ¿cierto?, pero que esa otra raza sea Bos indicus, ¿sí? Aunque si nuestras condiciones fueran trópico medio, ¿sí? No es loco pensarlo. ¿Por qué? Porque realmente yo debo propiciar el ambiente para que la genética se exprese en todo su potencial. Bueno, niños, entonces, me quedo aquí con algunos grupos primero voy a escuchar a Gabriela, ¿sí? Solicito que por favor se desconecten todos y después ingresa el grupo Profe, de... y la actividad que usted... ¿Cuál actividad? Profe, el ejercicio, profe. El ejercicio ese. Ah, bueno, tengo que esperar que los compañeros me envíen ¿ya me enviaron el ejercicio resuelto? Espérame, yo... No, ya lo estoy acabando, apenas. Bueno. Juliana Núñez, Kiara, actividad.